naciste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Era ciego y ahora veo tu luz. Siempre nuevo me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Y cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Canto de historias de un Salvador. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre. En santidad se entregó. Y por mis transgresiones el mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Y eres digno, eres digno.
Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Y tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Y eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Y tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo, no hay nombre igual. Y solo Cristo, no hay nombre igual. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar, Jesús. Hoy y siempre, tú eres digno, Señor. Solo tú, solo tú. Solo tú, Señor, solo tú eres digno de toda nuestra alabanza, digno de toda nuestra adoración. No hay nadie como tú, Señor. Tu nombre es por sobre todo nombre. En tu nombre, Señor, encontramos nuestra victoria, nuestra salvación, Señor, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Todo lo que necesitamos, todo lo que nuestras almas anhelan, Señor, lo encontramos en ti. Así que enfocamos nuestra mirada en ti, en quien tú eres, el Dios todopoderoso, el Dios de imposibles. Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú. Hoy y siempre te adoraremos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te amamos. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú aquí estás, aquí estás.
nuestro favor, siempre obrando todas las cosas para nuestro bien y para tu gloria. Lo creemos, Señor. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Y te exaltamos porque eso nunca cambia, porque tú permaneces fiel. Tú permaneces el Dios que siempre va al frente. En ti podemos confiar y en ti podemos descansar, Señor. Gracias por quien tú eres. Amén. Familia, bienvenidos a nuestro servicio de esta mañana. Antes de entrar al mensaje, queremos desear feliz Día a las Madres a todas ustedes, mamás, y a las mamás de algunos de ustedes. Y no solamente a las madres, sino también a todas las mujeres de influencia en nuestra iglesia. Escucha bien, no dije mujeres influyentes, sino mujeres de influencia. Personas que hacen la diferencia, no solamente en nuestra iglesia, nuestra comunidad, pero que en realidad hacen diferencia con lo que hacen, con sus familias, con personas a las cuales quizás ayudan y a las personas a las que quizás les toca ministrar, personas a las que quizás les toca ministrar, personas a las cuales les toca orar por ellas. Gracias a todas ustedes por este día. Que tengan un feliz Día de las Madres. Hoy continuamos con nuestra serie Bellamente Diseñado. Bellamente Diseñado. Estamos en este tiempo a través del libro de Éxodo, en el cual estamos viendo el corazón de Dios en todos estos detalles, desde las leyes de Dios hasta esto de Dios querer crear una nación nueva. Y como veremos hoy el porqué, el que Dios diseñó un tabernáculo para la adoración y ministración del pueblo. El tema del mensaje de hoy es Dios morando entre nosotros. Dios morando entre nosotros. Y estaremos viendo Éxodo capítulos 25 al 27. Antes de entrar a estos capítulos es necesario que veamos el corazón de Dios y cómo siempre Dios ha querido tener una relación y morar con los hombres. Esto viene pasando desde el principio. No solamente Dios deseando tener un lugar físico, sino más bien está cerca de nuestros corazones. Dios anhela estar cerca de nuestros corazones en todo tiempo. Y sabemos que por supuesto Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, pero su mayor deseo es estar cerca de nosotros. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. De la manera que Él quiere estar cerca de ti y de mí, una manera muy palpable. Y lo ha venido demostrando desde la creación del mundo, y eso veremos hoy en día que ha sido siempre el deseo de Dios. Por eso la número 1 en sus notas esta mañana es el deseo de Dios de morar entre nosotros.
el deseo de Dios de morar entre nosotros. No podríamos hablar del tabernáculo sin mencionar esto de que Dios quiere morar entre nosotros. Viene desde el principio, y en el Génesis capítulo 2 encontramos la primera interacción entre Dios y los hombres. En Génesis capítulo 2 verso 8 dice esto: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Génesis 2:8. Ahora aquí vemos la primera vez que vemos a Dios en un lugar específico donde Él quiere tener un encuentro con el hombre, y se llamó el Edén. El Edén es un lugar que todos conocemos como el paraíso original, el lugar que Dios plantó, donde Dios quería revelarse al hombre, donde Dios había hecho todas las cosas perfectas. En realidad la palabra griega paraíso es paradeisos, que significa pardes o un lugar, un huerto. Edén significa planicie, un lugar plano más allá de las tierras cultivadas, que es una realidad lo que quería decir. Dios puso el Edén en un lugar específico, pero era un lugar de descanso, era un lugar hermoso. Cuando leemos acerca del Edén, pues hay mucho de lo que la Biblia dice acerca de este lugar. Era un lugar muy hermoso, habían árboles, habían de toda clase de frutas, y ahí también estaba el árbol de la vida. Si pudiéramos hablar un poquito más de eso, podríamos ver que era un lugar perfecto en todo. Hasta el clima era perfecto. La razón que encontramos ahí dice que el hombre estaba hasta desnudo, no tenía miedo de Dios, no tenía nada de estas cosas. Y todo eso significa también, ¿verdad?, que el clima era perfecto. No tenía frío, no tenía calor quizás. Tenemos que pensar que era el lugar más hermoso que ha existido, el jardín del Edén. Y habla la Biblia acerca de esto, de cómo Dios formó esto para el hombre. Encontramos ese lugar perfecto. De ahí donde viene la palabra paraíso, ¿verdad? Que la gente imagina un lugar donde todo es perfección, donde no hay preocupaciones, donde todas las cosas son hermosas. Ahora, el hombre perdió esta maravillosa oportunidad de estar cerca de Dios, de estar en este lugar donde no solamente moraba él, Adán, y su esposa Eva, su mujer, sino que también el plan de Dios para la humanidad en ese tiempo era perfecto, de que Dios disfrutaba estar cerca de ellos, y Él quería que ellos disfrutaran estar cerca de Dios. Ahora, imagínate esto: Dios se presentaba en este lugar para hablar con ellos. Su voz era audible, y ellos no tenían miedo de Dios hasta que el hombre escuchó otra voz, que no fue la voz del Señor. Y entonces decidió escoger entre escuchar esta otra voz antes de escuchar lo que agradaba al Señor. Y hubo esta separación entre Dios y los hombres. No solamente una separación física, pero también una separación espiritual. Y en el libro de Génesis capítulo 3 versos 23 y 24 dice esto: Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Génesis 3, 23 y 24. Esta es la primera vez que encontramos que Dios pone un límite entre Dios y los hombres. Es la primera vez que Dios pone una barrera de protección entre este lugar donde el hombre estuvo antes, el Edén, y pone una protección con querubines y una espada que dice que revolteaba ahí como de fuego entre el hombre y el árbol de la vida. Ahora, presta atención a todos esos detalles porque todo toma sentido más adelante. Dios siempre ha querido vivir entre nosotros. Ese siempre ha sido su deseo. Siempre ha querido morar entre nosotros. Vamos a ver más adelante acerca de esto. Y entonces cuando encontramos en el Éxodo capítulo 25 en adelante, vemos cómo Dios le da instrucciones a Moisés, otra vez, para construir este tabernáculo, un lugar donde Dios podría presentarse a los hombres,
Este era un templo portátil, un templo móvil, pero era un lugar donde la presencia de Dios descendería. Es hermoso. La presencia de Dios bajaba al tabernáculo, un lugar donde el sacerdote se presentaba para ofrecer sacrificios e interceder a Dios por el pueblo. Ahora, no por ser móvil, no por ser un templo portátil, dejaba de ser sagrado y especial. Y muchos son estos los detalles que encontramos y el deseo, con todo el significado que vemos hoy en día, el deseo de Dios de estar entre nosotros, de habitar entre nosotros, de revelarse a nosotros, como quiso revelarse a este pueblo. Dios revelándose a nosotros y al mismo tiempo permitirnos estar cerca de este Dios tan santo, un Dios que vive y mora en la santidad. En el Éxodo 25, del 1 al 9, vamos a estar viendo esto, pero dice claramente que Dios le pide a su pueblo que edificara este lugar, que trajeran ofrendas para construir este templo. Y todo aquel que voluntariamente quisiera ser parte de esto, podría traer a Dios parte del material con las cuales se edificaron este tabernáculo. Leamos lo que dice Éxodo 25, del 1 al 9. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia. Verso 6 dice: aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de onice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Ahora presta atención al versículo número 8. Aquí está la razón principal por la que Dios quería tener un lugar especialmente designado para la adoración y los sacrificios. La razón número 1 está en el versículo 8. Dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Para que yo habite entre ustedes. ¿Nota la similitud entre el Edén y el tabernáculo? Dios habitaba en el Edén. Dios quiere habitar en el tabernáculo. Ahora está claro, Dios es santo y vive en un lugar de santidad, pero Dios todavía deseaba habitar entre ellos, como Dios desea habitar entre nosotros hoy en día. Ahora no vamos a leer todos los capítulos del 25 al 27 porque es bastante, pero sí espero, y ustedes que recibieron nuestro correo esta semana, espero que lo hayan leído en su casa, pero espero que lo leas durante la semana. Tiene tanto significado este libro del Éxodo. Todos los detalles que hay en estos capítulos de lo que Dios quería hablar acerca de la construcción de este templo. Y era una manera visual de ver la santidad de Dios en cada uno de los detalles, tanto para el pueblo de Dios como también lo es para nosotros. Número 2 en sus notas dice esta mañana: la santidad de Dios en los detalles. La santidad de Dios en los detalles. El capítulo 25 da instrucciones específicas de las cosas que Dios quería que estuvieran adentro de este tabernáculo. Yo espero que ustedes hayan tomado provecho del tabernáculo que tuvimos esta semana aquí en la iglesia. Y en realidad fue una bendición. Personalmente, me bendijo mucho estar en el tabernáculo y visualizar todo lo que Dios planeó para su pueblo. Y ahora ver lo que Cristo hizo por nosotros. Y es lo que vamos a ver en este día. En realidad el tabernáculo, lo que Dios estaba pidiendo a Moisés y al pueblo era un lugar específico que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era todo lo que significaba. Era el lugar donde ellos podían llevar sacrificios y podían rendir adoración a Dios. Podríamos decir que el tabernáculo tiene muchos significados. Muchos. Dios habla de esto
El tabernáculo quiere decir la presencia de Dios en medio de esto, pero Dios viene hablando de esto desde principios. El libro de Isaías dice que Dios habitó entre nosotros. En el libro de Mateo también habla de que el Señor vino y el reino de los cielos se acercó a nosotros, ¿verdad? El Salmo 22 dice que Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. Podemos encontrar todo esto. Nosotros podríamos decir hoy en día, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, que Dios ya no habita en un templo como hecho de manos, sino que quiere morar en nosotros. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Pero en realidad, en el capítulo 25, Dios dio instrucciones específicas de qué eran las cosas que Él quería que estuvieran adentro de este tabernáculo. Por ejemplo, una de las cosas que estaban ahí era el arca, la mesa, el candelabro, el velo. Son cosas que estaban adentro del tabernáculo. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Era algo que Dios mandó específicamente a decir cómo quería que se construyera. Estaba formado de oro, tenía unos querubines afuera, hermoso, ¿verdad? Era un símbolo de la presencia de Dios, pero también era un símbolo de la santidad misma del Señor. Estaba dentro del lugar santísimo. Entonces, hay muchas cosas con mucho simbolismo aquí. Cómo el Señor venía haciendo cosas para que el pueblo entendiera lo que Jesús vendría a hacer por ellos. Y en este tiempo era la única cosa que ellos tenían para ofrecer sacrificios a Dios y tener un lugar específico para acercarse al Señor. Había la mesa de los panes. Este era un recordatorio de la provisión constante de Dios. Durante 40 años estuvieron en el desierto y Dios proveyó para ellos todos los días. Mira qué hermoso esto. Era parte de lo que Dios quería que estuviera allí. ¿Recuerdas cómo el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6 que Él es el pan de vida? Candelabro dice, podía también ser un símbolo de Jesús, ya que era el símbolo de luz, que no había oscuridad y tenía que estar encendido constantemente. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y en realidad podríamos ver que hay muchas cosas que tienen símbolo con esto: el candelabro, la luz que ha venido a nosotros, la palabra de Dios, la gloria de Dios que resplandece. Wow, la luz sobre las tinieblas, ¿te das cuenta? El altar de oro para el incienso. Aquí era donde el pueblo llevaba sus oraciones a través del sacerdote. Y era el simbolismo que el incienso subía a la presencia de Dios y eran las oraciones del pueblo de Dios. Hemos encontrado en la Biblia también que Dios habla de esto en el Apocalipsis, que la oración de los justos suben a la presencia de Dios. El velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Creo que esta fue la mejor experiencia que yo tuve al entrar al tabernáculo. El poder pasar del velo al otro lado. Porque el velo era el lugar que separaba. Solamente era una tela que separaba el lugar santo al lugar santísimo, donde el sacerdote podía entrar solamente una vez al año. Era el lugar más sagrado. Pero en realidad, si alguien no estaba bien delante de Dios, moría inmediatamente. Y cuando yo entré al tabernáculo, experimenté esto y dije, wow, es gracias a Jesús que podemos entrar a la presencia de Dios y no es por nosotros. El velo se rasgó, dice la Biblia, cuando Jesús fue crucificado. El velo del templo se partió en dos. Quiere decir que la separación entre Dios y los hombres se quitó. Qué interesante esto. Pedro dice que podemos acceder ahora a la presencia de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Wow. En el capítulo que sigue, el capítulo 26 de Éxodo, son instrucciones específicas sobre el tabernáculo. Muy específicas. El atrio, que era el lugar cercado donde estaba el altar de Dios. Dios le dio específicas instrucciones de cómo quería que lo hiciera. Le dio instrucciones. En el capítulo 27 también dice de cuántos metros tenía que tener de largo, cuántos de ancho.
Se cree que tenía unos 50 metros de largo por 25 metros de ancho y estaba cercado con telas de lino. Y todo esto tiene un significado también. Tenía cosas de plata. Habían colores específicos como el lino blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. Y todo esto son figuras de Cristo y su reinado. Colores que usaban los reyes, colores reales, azul, púrpura, carmesí. Todo símbolo de lo que Jesús venía a hacer por nosotros. Habían querubines dentro de este lugar también. La entrada, había una sola entrada al atrio. Mira todo el simbolismo que encontramos en esto. Una sola entrada al atrio. ¿Qué no dice la Biblia que Jesús es la única puerta también? Que solamente por Él podemos entrar. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo tenía diferentes colores y todos tenían significados. En la puerta habían, como dije, estas telas, habían pieles, que todo era simbolismo del cordero que sería inmolado después. También eso quería decir que el Señor venía a salvarnos a todos, que la salvación era para todos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar del atrio, de la entrada, de lo que significaba. Habían 4 columnas, que algunos han dicho que es símbolo de los 4 evangelios, o los 4 puntos cardenales de la tierra también. Y en el Éxodo 27 encontramos instrucciones acerca de el altar de los holocaustos, el atrio otra vez, el aceite para el candelabro, el lavatorio. En el Éxodo 30 también encontramos de esto. Todo eso tenía un significado. Pasaríamos mucho tiempo hablando de todas estas cosas, pero por ejemplo el altar de bronce era un lugar para sacrificios donde se ofrecían animales perfectos y sin mancha. Ahora, algo que no podemos pasar de mencionar este día era que cuando una persona traía un animal a la casa de Dios, a este lugar, y lo amarraban junto a este altar de sacrificios, que tenía 4 cuernos donde se amarraban los animales, escucha esto, antes del animal ser sacrificado, un animal perfecto, la persona que lo sacrificaba ponía su cabeza o tocaba su cabeza con la del animal o tocaba con su mano la cabeza del animal y se creía que se transferían los pecados de esa persona sobre ese animal. Mira qué simbolismo esto. Un animal que no tenía culpa. Llevaba entonces el pecado de aquel que había venido a buscar perdón de Dios. ¿Qué exactamente no fue eso lo que Cristo hizo por nosotros? Sin mancha y sin pecado, se transfirió sobre de Él el pecado de todos nosotros. El Señor estaba hablando a su pueblo a través de todo esto. Y Dios le dio instrucciones específicas de esto. Tenía que ser un animal perfecto, sin mancha, representando a Cristo. Era muy simbólico esto. Adentro había un candelabro y tenía aceite de olivo, donde no podía faltar nunca la luz. No podía faltar. Tenían que asegurarse de que estuviera prendido en todo tiempo. Hay mucho simbolismo en esto. El candelero significa muchas cosas. En el libro de Apocalipsis habla de los 7 candeleros, de las 7 cosas que significan cada uno de ellos. El número 7 en la Biblia significa perfección. El número 7 significa la sabiduría completa de Dios. Hay muchas cosas de esto que podríamos decir acerca de lo que significaba esto. Pero el aceite también, ¿qué nos dice la Biblia acerca del aceite? El aceite es símbolo de la unción, el aceite es símbolo de también preparación. Había una fuente también en este lugar, donde la gente tenía que lavarse las manos también, con agua. El agua en la Biblia tiene muchas cosas de las cuales podríamos hablar. Somos bautizados en agua para perdón de nuestros pecados. Jesús dijo que Él también es el agua de vida. Y el agua es algo esencial. Cristo vino a darnos vida a través de lo que Él hizo por nosotros. Hay mucho simbolismo en todo esto.
Podríamos decir más cosas. La Biblia habla de los candeleros y las 7 iglesias. El lavatorio, podemos hablar también de cómo el Señor hizo purificación a través de el agua, cómo el Señor mandaba que se lavaran con agua para que estuvieran limpios. Y son instrucciones que a los sacerdotes y cosas de estas. Entonces, todo tenía un símbolo. Todo apuntaba a la luz de la iglesia. Todo apuntaba a que la iglesia es luz. De que la iglesia debería ser una iglesia que todo el tiempo tenía que tener su lámpara encendida. Jesús habló de las 10 vírgenes. Jesús habla de todo esto, que la lámpara y todas estas cosas. Entonces, todo simbólico acerca de lo que el Señor quería hacer con su iglesia más adelante. Ahora, quiero detenerme aquí un momento, porque hablamos al principio del Edén. ¿Recuerdas que hablamos del Edén? Y hablamos de que Dios quiere morar entre nosotros. Ahora fíjate esto. Hay muchas cosas y muchos símbolos en esto, pero podríamos mencionar algunas parecidas. El Edén, el tabernáculo, el templo, Jesús mismo, el cuerpo, el cielo, lugares donde Dios ha querido morar con nosotros. Dios lo quiso hacer en el Edén, Dios lo quiso hacer en el tabernáculo. Después el tabernáculo se convirtió en un templo donde la gente venía a adorar a Dios. Dios moró en Jesús. Y después de que Jesús se va, el Señor quiere morar dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. Y al final el Señor quiere otra vez volver las cosas al cielo como fueron en el principio. ¿Te das cuenta? Son lugares específicos en los cuales Dios quería morar. Pero Dios quiere morar en nuestras vidas hoy. Creo que eso es lo más importante. Es cierto, tenemos edificios muy hermosos, pero Dios no está tan interesado en vivir en un edificio como este. Este lugar es precioso. Es lindo estar aquí para adorar a Dios. Es lindo congregarnos, tener un templo hermoso. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo más grande de Dios es morar en tu corazón. Porque tú eres la iglesia. Y donde quiera tú vas, tú llevas al Señor. Quiere habitar entre nosotros y desea vivir adentro de nosotros. Qué interesante. Número 3 en sus notas. El plan de Dios para Jesús y el cielo. El plan de Dios para Jesús y el cielo. Todo esto que encontramos en la Biblia nos viene hablando, es una sombra de lo que Jesús hizo por nosotros. Todo. Fíjate, desde el principio Dios queriendo morar en medio de nosotros. En este tabernáculo Dios quería morar. Dios queriendo vivir a través de todo esto que Dios estaba enseñando a su pueblo. Él quería que supieran el deseo que Él tenía de vivir entre ellos. Pero había algo que nos separaba y era el pecado. Y por eso había una división en el lugar santo y el lugar santísimo. Más adelante estaremos hablando de esto. Pero había una división. Pero el Señor hizo todo lo que tenía que hacer para romper esa división entre nosotros. En ese tiempo la gente no podía entrar simplemente al lugar santísimo, porque morirían. Pero mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Me encanta ese pasaje. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta palabra dice, el Señor se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mira la diferencia. La gente iba al templo para buscar a Dios, pero ahora Dios viene a nosotros. Habitó entre nosotros. Hay una versión que se ha traducido de este pasaje que dice, Dios se movió al vecindario. Y esa es una realidad. Dios vivió entre nosotros. El Señor quería esto, vivir entre nosotros. En Hebreos 10:5 dice esto. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad.
Ahí está. Este lugar que Dios preparó para que ellos hicieran ofrendas, sacrificios, eventualmente se volvió una costumbre. Pero Hebreos 10 dice que el Señor entonces tomó ese lugar porque ya Dios se cansó de los sacrificios. Dios se cansó de todo esto que estaban haciendo. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versos del 1 al 5 dice: Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Ves la diferencia entre tener lugares de donde adorar a lo que el Señor quiere hacer un día en el cielo? Donde ya no habrá diferencia, donde ya no habrá nada entre nosotros y Dios, donde ya no hay necesidad de encender una lámpara para que haga luz, porque el Señor mismo es la luz, donde ya no hay más sacrificios, porque ya no hay enfermedad, ya no hay pecado. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Dios siempre queriendo morar entre nosotros. Me encanta, me encanta. Y en el libro de Hebreos 9, del 11 al 14 dice esto. Aquí está la diferencia. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Hebreos 9, 11 al 14. Mira la gran diferencia. En el tabernáculo el sacerdote ofrecía sacrificio por sí mismo y después ofrecía sacrificio por el pueblo. Pero este Cristo, dice aquí, se ofreció una vez y para siempre. Y al contrario, no necesitó hacer sacrificio por él, porque él era puro y era perfecto. Y es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Todo esto que hemos venido viendo y vamos a seguir viendo en las semanas que vienen, el tabernáculo tenía un símbolo del deseo de Dios de vivir entre nosotros y también el reflejo de su santidad y la diferencia que había entre nosotros y Él. Pero en el tiempo de Cristo, con lo que Él hizo por nosotros, se quitó todo lo que había en medio de nosotros y Él. Y Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. En el capítulo 4 de Hebreos 14 al 16 dice esto. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Quiero terminar con esto. Dios siempre ha salido al encuentro de su pueblo. Salió al encuentro de Adán y Eva en el Edén. Salió al encuentro de su pueblo en el desierto a través del tabernáculo. Jesús vino a nuestro encuentro al venir a la tierra. Y yo quiero decirte en este día, Dios quiere encontrarte donde quiera que estés. A lo mejor en tu vida estás pasando por un desierto, no lo sé. Hoy que es el Día de las Madres, quizás. Madres, quizás estás pasando por un momento difícil. Quizás necesitas que Dios aparezca en tu vida.
déjame decirte que el Señor quiere hacerlo, porque Él desea morar en tu vida. Porque así como se apareció en el desierto y se apareció Jesús, el Señor quiere aparecer en tu vida. No sé qué estás pidiendo, qué estás orando. No solamente a las madres, pero a todos nosotros. El Señor quiere aparecer en nuestra vida porque Él desea morar en nosotros. Quiere vivir en medio de nosotros. Y este es el tiempo. Jesús ha abierto la puerta por nosotros. Jesús llegó y se presentó al Padre después de haber resucitado. Y ahora Él intercede por nosotros, dice la Biblia. En otras palabras, eso que tú estás pidiendo, el Señor intercede por ti. Él intercede al Padre por lo que estás orando. No sé qué es, pero es el deseo de Dios vivir en tu vida, morar en tu corazón y hacer cosas increíbles como las que hizo en este tiempo. Yo quiero orar por nosotros en este día. Quiero recordarte esto. Dios desea morar en medio de nosotros y quiere encontrarse con nosotros donde estamos, en la situación que estemos, porque Jesús ya hizo todas las cosas posibles por ti y por mí. Quiero orar por nosotros, iglesia. Señor, gracias. Gracias por encontrarnos en el desierto. Gracias. El tabernáculo, Señor, tenía un símbolo de tu presencia, un lugar apartado para adorarte, donde tú te revelabas al pueblo, Señor. Pero hoy te damos gracias porque sabemos que no solamente quieres habitar en un lugar, pero deseas habitar en nuestro corazón, Señor. Deseas habitar en nuestra vida. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tu palabra sea real en nosotros. Gracias por todo lo que vemos y todo el significado de todas estas cosas. Gracias, porque todo refleja lo que Cristo hizo por nosotros. Oro en este día, Señor, para que aquellos que están viendo en esta mañana tengan un encuentro contigo, donde quiera que estén. Gracias porque no necesitamos ofrecer sacrificios. Gracias porque no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro sumo sacerdote que intercede al Padre por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos en este día. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más y a darte lugar en nuestro corazón que tú mereces. Y que nuestro sacrificio, Señor, sea de labios, que nuestro sacrificio sea de adoración, por quien tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por las ofrendas en esta mañana. Te pido que las bendigas. Bendice la hora alegre, Señor. Gracias por mis hermanos que proveen para este ministerio. En el nombre de Jesús, oro por ellos. Una bendición tuya sea sobre sus vidas. Amén y amén. Madres, que tengan un excelente fin de semana. Espero que las traten bien este día, que sus hijos las lleven a comer, sus esposos preparen algo para ustedes, no sé, pero que tengan un feliz día de las madres. Familia, gracias por estar con nosotros este día. Espero estén pendientes, ya que pronto quizás cambiaremos el formato de nuestro servicio en internet. Si acaso alguna cosa sucede, les enviaremos, notificaremos acerca de todos estos cambios. Vamos a escuchar un canto más en este día. Espero que Dios bendiga el resto de su semana. Amén. No puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez.
mientras camine por el valle. Tu amor apaga todo temor, y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Y no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Y no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Oh, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Y ven, Santo Espíritu, avivas los huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Y por momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Y ven, Santo Espíritu, avivas los huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Gracias, Señor, te exaltamos por ello, porque vez tras vez tú nos encuentras sin importar nuestra condición, sin importar nuestro pasado, nuestras debilidades, Señor, o cuántas veces te hemos fallado. Tú eres un Dios fiel, que no se esconde de su pueblo, sino que anhela estar con Él, dentro de Él. Así que te exaltamos a ti, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias te damos. Amén. Amén. Familia, les amamos. Esperamos que tengan una semana muy bendecida. Si esta fue su primera vez viéndonos, por favor, antes de irse, llénenos una tarjeta de conexión digital, porque queremos conocerle y poder enviarle un poco más de información sobre nuestra iglesia.
Y si usted necesita oración por algo, también en esta mañana queremos orar con usted. Así que envíenos esas peticiones y oraremos por ellas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.